En Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1 de Juan, dice así: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nuevamente voy a leer capítulo 1, versículo 1 de Juan. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, también dice lo siguiente: este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Palabra del Señor. Y qué lindo, siendo palabra del Señor, es necesario volver a leerlo. Nos alimentaremos, pues, en realidad. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bendición de Dios, que Dios utilice mi vida. Papito lindo del cielo, en esta oportunidad agradecerte porque salgo a predicar palabra de Dios aquí por estos medios, Señor. Gracias desde este lugar. Gracias, utiliza mi vida como tú quieras. Llena mi corazón de abundante palabra tuya, para que de la abundancia de mi corazón hable mi boca, Dios Todopoderoso. Exhorta, edifica y consuela a tu pueblo. En tu nombre, Jesús, ayúdame. Amén. Amén. La palabra de Dios nos habla algo importante. Habla de Jesús. Cuando hablamos del verbo, estamos refiriéndonos a Jesucristo, a nuestro Señor Jesús. Entonces, leyendo, incorporando el término Jesús, la palabra Jesús, dice: en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas. Detalles que mucha gente no sabe, ¿no? Jesús era en el principio. Ahora, vamos, para hablar de la segunda venida del Señor, es menester hablar de la primera venida del Señor. Cada vez que se habla de la segunda venida, se tiene que hablar antes de una primera venida. ¿Por qué se habla de una segunda? Entonces, es que ha habido una primera venida. Entonces, ¿cuál fue la primera venida del Señor? La primera vez que el Señor vino acá a la tierra. Entonces, justamente el Señor vino, como todos en una prédica y en una enseñanza compartí justamente esto. La primera vez que el Señor vino acá a la tierra, así, la primera venida fue justamente en Belén, cuando nació ahí de la Virgen María y todo lo demás, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Después, a los 2 años de Jesús, vinieron los sabios del oriente, ya saben, todos los detalles, que esos magos que vinieron y le trajeron regalos, ¿no? Y habíamos hablado justamente en una enseñanza, justamente en una prédica de esto. Entonces, esa era la primera venida. Muchos lo toman esto como el día del 24 de diciembre, Navidad. Pero aún eso, ¿no? Hay que ser claro. Habíamos dicho que justamente no nació Jesús aquí en su primera venida el 24 de diciembre. No. Hay muchas opiniones distintas. Algunos apoyan que fue en abril. Otro grupo apoya justamente que fue por el mes de septiembre. Entonces, abril, septiembre. Pero de que era el 24 de diciembre, no fue. Entonces, ¿y qué fue? Pues, ¿de dónde se inventaron eso del 24 de diciembre en la noche, el 25 Navidad? Justamente en el siglo IV, ¿no? La iglesia de Roma determinó eso en honor a ¿qué? A la festividad pagana del dios Sol. Justamente el dios Sol era una festividad que se realizaba en honor al dios Sol, y justamente, bueno, relacionaron justamente esa fecha del 24 en la noche y el 25 obviamente en Navidad, para festejar el nacimiento de Jesús. Pero no fue el 24 de la noche. Pero no nos vamos a hacer mucho lío de eso, porque al fin y al cabo ya se establece Navidad y una costumbre, ¿no? Esa fecha, el 24 y el 25 de diciembre, se recuerda la natividad del Señor, y ahí uno se esparce el espíritu de nativideño, así hablaremos, ¿no? Recordando cómo fue el nacimiento de Jesús y demás. Entonces ya, pero así sabemos que no era el 24, pero por lo menos se recuerda a nivel casi mundial, se recuerda que el 24 de la noche, la forma, en un pesebre, en el plato de los animales, etcétera, por lo menos se recuerda el nacimiento de Jesús. Ahora,
Esa fue la primera venida de Jesús. La primera venida. Tengan en cuenta, la primera venida. Entonces, el detalle es que no significa, y esto quiero aclarar, no significa que allí aparece y comienza a existir Jesús. Error. Por eso hemos comenzado este mensaje leyendo Juan. ¿Por qué? Porque Jesús vino en forma humana a la tierra. Por primera vez vino para habitar entre los hombres. Ahora, pero Jesús siempre ha existido. ¿Por qué? Porque es parte de la Trinidad. Jesucristo es Dios. La palabra dice, en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, tengan en cuenta que la Trinidad es eterna. Padre, Hijo y Espíritu Santo son eternos. Por lo tanto, Dios es eterno. Los tres forman un Dios, que es la Trinidad. En ese sentido, amados en Cristo, Jesús es eterno. No significa que el Padre ha creado al Hijo, ¿no? Entre los dos, al Espíritu Santo, de ninguna manera. Ambos, los tres son eternos. Nunca han sido creados, nunca han sido hechos, son eternos. Dios es eterno. Así de claro. La mente humana no logra alcanzar, no logra entender cómo es eso de que por siempre, alguien siempre ya tenía que ser. Y siempre la pregunta, ¿y quién hizo a Dios? Todas las cosas fueron hechas por Dios, pero Él nunca fue hecho porque si no, no fuera Dios. En su condición de Dios creó todas las cosas y Él es eterno. Y la mente humana no logra entender lo que es la eternidad. El que nunca ha sido creado y el que creó todas las cosas. Dios, una Trinidad en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hablemos ahora, estamos hablando de Jesucristo. Ahora, siendo Dios, Dios en su misericordia, en su amor, habiendo creado todas las cosas, especialmente entre esa creación, al ser humano, amó mucho Dios al ser humano. A toda la humanidad amó de tal manera Dios, que viendo el pecado de la gente, y bueno, Dios envió a su Hijo. Hay que tomar en cuenta este referente. Uno, que la Biblia está dividida en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, antes de la venida de Jesús aquí, en su primera venida como humano aquí en la tierra. Entonces, y el Nuevo Testamento, a partir de la llegada de Jesús aquí a la tierra en adelante. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Antes de Jesús, mucha gente cometía pecados, cierto, pecaban, muchos comenzaban a errar, pecaban. Pero esos pecados podían ser perdonados, ¿no? Eso te pueden ser redimidos esas personas en un sentido, haciendo sacrificio. La palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, versículo 27, sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay quita, no hay limpieza de pecados, sin derramamiento de sangre. Entonces, en ese sentido, bueno, antiguamente tenían que sacrificar animales, ¿no? Cabritos, ahí, corderos, tenían que sacrificar, ¿no? Y justamente hay órdenes, en el libro de Levítico habla, ¿no? Las formalidades de los sacrificios que se hacían de estos animalitos, ¿no? Para perdón de pecados. Ahora, pero justamente ya pasa el tiempo y nace Jesús, viene Jesús. El pecado era tremendo y Dios tanto amó al mundo que el pecado estaba tremendo. Y la única forma es, sabiendo que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, nuestro Señor, en su gran amor, envía a Jesucristo su Hijo, ¿no? Ahora, envía. Y uno me dirá, pero disculpe, pastor, está diciendo Jesucristo su Hijo, el Hijo de Dios. Todo hijo, si tiene un padre, el padre lo ha creado. Es un término que se utiliza, padre, hijo, para el entendimiento del ser humano, para que puedan comprender la magnitud del amor de Dios hacia la humanidad. Caso contrario, no podía entender la humanidad, el gran amor que tiene Dios hacia la humanidad. Por esa razón, el término padre, hijo, está escrito en la Biblia, pero no significa que como padre Él lo ha creado a su Hijo, de ninguna manera. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo, eso para que entienda el ser humano, esa magnitud de amor de un padre, ¿no? Hacia un hijo, envía a su único Hijo, ¿para qué? Y miren, el inmenso amor, para que muera por el pecado de todos. Jesús se hizo a sí mismo cordero, sí, se hizo Jesús cordero a sí mismo, ¿no? Él se hizo el cordero, ¿no? Ahí está. Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios, es el Cordero de Dios. Y al decirle Cordero de Dios, estaba dando a conocer que Él se iba a hacer Cordero. Es decir, Él iba simbólicamente a hacerse un Cordero de expiación, de sacrificio.
Entonces, Cordero de Dios. Jesús vino acá para perdonar los pecados. ¿Y cómo? Mediante su muerte. Si bien el pecado se perdonaba antiguamente sacrificando animales, pues Jesús se hizo a sí mismo Cordero, para que Él muera en la cruz y mediante el derramamiento de su sangre, entregando su vida. Cuando hablamos de la sangre, hace referencia a la vida. Entregando su vida, derramando su sangre, haya ese sacrificio de una vez y para siempre. Por esa razón ahora ya no hay cordero. Imagínense si el Señor no hacía ese sacrificio. Uy, por el pecado, imagínense la cantidad, no sé, de corderos en las ciudades, edificios, yo qué sé. Hubiera habido escasez de corderos, que cada uno con su lleno de sangre, como mataderos. Entonces, para perdón de pecados en los templos. Pero ojo, Jesús se hizo a sí mismo Cordero. Entonces, justamente, Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Él murió, Él se hizo Cordero por nosotros. Y esto lo voy a ejemplificar con una pequeña parábola, ¿no? A ver, es de un niño. Había un papá que estaba con su niño caminando en un parque. Y caminando en el parque, vieron un lugar que había un hormiguero y con las hormiguitas negras, ¿no? Las que no pican, porque hay tanto negras como las rojas que te pican y te hacen llorar. Y estaban con hormigas negras pasivas ahí, hormiguitas. Y el niño veía cómo las hormiguitas trabajaban todas sacando y arenita por arenita sacando, todas y ¿no? Contribuyendo al mantenimiento del hormiguero. Este niño comienza a ver junto a su papá y le dice, ay, qué bonito que trabajan, papá, le dice, ¿no? Las hormigas que están en armonía trabajando y todo eso, el papá le explica. Y cuando ya se retiran del lugar, ven que un niño malo, ni siquiera un niño, un adolescente, un jovencito malo, tremendo, de esos traviesos y no sé, se acerca al hormiguero y como el niño estaba viendo el hormiguero, se va, el joven viene allá y comienza a patear al hormiguero. Patea al hormiguero, pisotea. Incluso le da un escupitón y sigue pisando ahí. Y las hormigas allá. Y el niño se va, ese jovencito se va riendo después de haber hecho eso. El niño, viendo lo que hizo ese joven, a su papá dice, papá, volvamos, algo pasó, pobres hormigas. Y vuelven al lugar del hormiguero. Y las hormigas ahí están todo un caos. Las hormigas saliendo, otras muertas y demás. Y el niño dice, papi, quiero ayudar. Y el niño, cuando estaba por colocar la mano, dijo, no, le dice el papá. Porque si tú quieres colocar tu mano, van a creer que le estás atacando y se van a defender y te van a hacer daño. Entonces, quiero ayudar. Y el papá le dice, si quisieras ayudar a esas hormiguitas, tú tienes que volverte hormiga. Y el niño, como es una parábola, quiero ser hormiga. Y el papá accede y hace que el niño sea hormiga y ¡pam! Se vuelve hormiga el niño. Y ahí está la hormiguita. Una hormiguita bien especial, linda y tierna. El papá comienza a ver lo que hace la hormiga. Se mezcla entre las hormiguitas que están allá sacando las arenitas, ¿no? Y resulta que el niño está ahí y comienza a ayudar por aquí, por allá, a todo lado, corretea por aquí, por allá, el niño ayudando en esa destrucción que ese joven había realizado. De a poco las hormigas se dan de cuenta, justamente, que era una hormiga distinta. Se dan de cuenta que era distinta. Y cuando ven que era una hormiga blanca, era una hormiguita blanca, era hormiga, estaba entre las hormigas negras, y se dan de cuenta que era hormiga blanca. Y dicen, no es como nosotros. Y el niño dice, pero vengo a ayudar, vengo a colaborar. Y las hormigas le rodean y comienzan a quitarle, le muerden, le quitan las antenitas. Y el papá ve cómo a su hijo lo estaban destrozando las hormigas allá. El papá podía frenar, pero dice, no, ¿qué hago? Y era algo increíble, que un papá viendo cómo por hacer el bien su hijo comienza a destrozarle las otras hormigas. Porque no era igual a las demás, era una hormiguita blanquita. Entonces resulta que muere el hijo de ese señor. La hormiguita lo mata. Esta pequeña parábola es para ilustrar justamente, lo que realmente sucedió. Dios, en su amor, viendo la humanidad totalmente perdida, Jesús se hizo hombre. Nació como los hombres, por eso en un plato de los animales. Y como niño, como hombre,
creció entre nosotros. Y la palabra de Dios dice así, en el capítulo 1 de Juan nos habla lo siguiente. ¿Ah? Y dice acá, versículo 7, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Es decir, está hablando de Juan el Bautista, que estaba dando testimonio de que iba a venir Jesús. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Oh, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿no? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Justamente, esto es el hecho que pasó justamente con Jesús. Él, siendo Dios, se hizo hombre, habitó entre nosotros. Siendo Dios, se hizo hombre para habitar. Murió, ¿por qué? Porque era diferente a los demás. ¿En qué era diferente? En el pecado. Es decir, él no tenía pecado. La humanidad estaba en pecado, vivía en pecado la humanidad, ¿no? Y por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesucristo era sin mancha, era una persona limpia. La forma en la cual tenían que sacrificar los animalitos, los corderitos en el Antiguo Testamento, tenían que ser perfectos, sin mancha. Jesucristo era el cordero espiritual ideal, sin mancha ni defecto. Él realmente se dio a sí mismo por toda la humanidad y murió en la cruz del Calvario. Fue crucificado, lo azotaron de la peor forma y Jesucristo realmente murió para darnos vida, vida eterna y vida en abundancia. Ahora, ¿por qué hago referencia a esto? ¿Por qué hago referencia a la muerte de Jesucristo? La primera venida nació en Belén, sí, como decíamos, y desarrolló su ministerio aquí en la tierra en su primera venida, hasta ahí, hasta la muerte en la cruz. Luego resucitó y luego de restar subió a los cielos. Hasta ahí es la primera venida del Señor. Jesús vino hasta ahí, hasta subir al cielo. Nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, sí, vino aquí a la tierra en su primera venida. Y valga la redundancia, Él es eterno, vino en forma humana a la tierra. Él siempre existió, por eso vino aquí a la tierra, estando vivo allá, vino a la tierra. Entonces, en ese sentido, y nació como hombre. Él termina aquí su ministerio una vez resucita de entre los muertos y anda unos días aquí en la tierra y va al cielo. Y justamente, hermanos queridos, hasta ahí es la primera venida. Establece, y Jesucristo promete algo especial a la iglesia, un consolador. Rogará al Padre y Él manda el consolador. A partir del libro de los Hechos, justamente, habla de la venida del Espíritu Santo. Llega el Espíritu Santo el día de Pentecostés y ahí nace la iglesia. Toda la gente que cree en Jesucristo es parte de la iglesia. Entregamos nuestros corazones, aceptamos realmente a Él su sacrificio en la cruz y Él nos hace parte. Dice la Biblia, más a todos los que creen, dice aquí claramente en la Biblia, ¿no? Vamos al capítulo 1 y justamente el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ahí está la iglesia. Todos aquellos que han recibido a Jesucristo y hemos creído, somos limpios, salvados por ese sacrificio, por esa sangre derramada por ese cordero, somos salvos en el Señor. Ahora, esa iglesia grande, toda la iglesia, es decir, cuando hablamos de la iglesia no se refiere a una institución específica, no. Sea cual sea el nombre o la denominación que tenga los diferentes grupos que aman al Señor, todos, la unión de todas, forman la iglesia. Sea Asamblea de Dios, sea el Nuevo Pacto, sea Eclesía, sea Dios Boliviana, Bautistas, Nazarenos, etcétera, etcétera. Sea Hillsong, sea cual sea el nombre aquí en la tierra, todas, pero todas las personas que hemos recibido al Señor, que hemos aceptado y creemos en su obra redentora, somos la iglesia del Señor. Toda esta iglesia, toda la iglesia del Señor, en este tiempo, desde el momento en que el Señor se fue y nace la iglesia, ¿qué estamos esperando? Si bien estamos predicando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, extendiendo el evangelio, pero ¿qué estamos esperando en este tiempo? Algo importante, la venida del Señor. Estamos esperando la gloriosa venida de Jesucristo, la segunda venida. Ahí está. Todo lo que se habló es la primera venida del Señor. Ahora esperamos la segunda venida del Señor.
La segunda venida del Señor. Y es importante hablar de la segunda venida del Señor. La segunda venida del Señor, justamente lo encontramos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a dar lectura a lo que dice la palabra de Dios en Tesalonicenses. Dice así la Biblia aquí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos queridos, la palabra de Dios es clara cuando habla aquí. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que nos entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Entonces, ¿qué implica aquí? Hay que tomar en cuenta lo siguiente. La iglesia del Señor está esperando una promesa bendita: la venida del Señor. ¿Cuándo viene el Señor? El día y la hora nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Nadie. Ni los ángeles, ni Jesucristo mismo, ni el Espíritu Santo. Solamente está bajo la potestad de Dios el Padre, justamente, el día y la hora en la cual Jesús va a venir. Pero de que está ya cerca a venir, eso es un hecho. Es cierto. Jesús está a las puertas. Ya viene. ¿Para qué? Para arrebatar a su iglesia, para llevar a su iglesia. La segunda venida del Señor se divide en dos partes. La segunda venida del Señor está dividida en dos partes también. ¿Cuáles son? A ver, las dos partes de la segunda venida del Señor son: la primera parte, que solamente hay una relación y una visualización entre sus hijos y Jesucristo, es decir, el Señor. La segunda parte es donde toda la humanidad va a poder ver a Jesús. La primera parte viene de una forma así casi secreta. El día y la hora nadie sabe de esa primera parte. De ahí que el nombre que se le da a esta primera parte de la segunda venida del Señor se llama el rapto, el arrebatamiento o el secuestro de la iglesia. ¿Por qué lo llaman el rapto? Porque es una forma, bueno, como un secuestro, un rapto o secuestro. Cuando hay gente, secuestran a una persona, no le dices: mañana te vamos a secuestrar. Ya, así que esperanos listita con ropa bien abrigadita, porque en la unidad donde te vamos a secuestrar hace frío. No, porque el secuestrador, bueno, en el momento en que menos espera, rapta a la persona. Entonces, el Señor, bueno, hace esa analogía justamente con lo del rapto. Viene a arrebatar, a llevar, a trasladar. Incluso eso utiliza el término de traslación. Viene a trasladar a la iglesia, a arrebatar. ¿Y por qué eso de rapto o secuestro? Porque por las características. El día y la hora nadie lo sabe. En un abrir y cerrar de ojos se lo lleva a la iglesia. En el momento en que menos espera a alguien, ¿no? Entonces ahí está. De ahí que se llama el arrebatamiento. De ahí que se llama el rapto de la iglesia. ¡Pam! Se lo lleva. Entonces el día y la hora nadie lo sabe. Pues en la mañana, en la tarde, en la noche, nadie lo sabe. Pero de estar cerca, está cerca. Ahora, mucho se habla de eso, del arrebatamiento. Viene el Señor a llevar a la iglesia. Y hay muchos elementos que vamos a desarrollar justamente en el aspecto del arrebatamiento o rapto de la iglesia o traslación. Esa es la primera parte de la segunda venida. La segunda parte de la segunda venida es el retorno glorioso, donde todo ojo lo verá. Entonces ahí está. En la primera parte, no todo ojo lo ve. Solamente nosotros, los redimidos por la sangre de Cristo, aquellos que realmente hemos sido renacidos en Jesucristo el Señor, aquellos que hemos creído en Él. En otras palabras, la iglesia del Señor, la iglesia redimida por Jesucristo, va a poderlo ver. Dice que nosotros seremos transformados. ¿En qué vamos a ser transformados? Bueno, no vamos a ser arrebatados. Nuestra ropa se va a quedar aquí en la tierra. Nuestra ropa, anillos, ¿no? Todo esto
lo que es material se va a quedar aquí en la tierra. Todo esto que se corrompe se va a quedar en la tierra. Así de claro. Alguna vez en los estudios bíblicos que tenemos en la iglesia me decían, ¿y qué tal si uno tiene aquí tal vez un fierro, clavos, por un accidente, una operación? Bueno, los clavos se quedan, no va a subir al cielo con clavos. Inclusive alguien decía, ¿y qué pasa, pastor, con aquellas personas que tal vez tienen algunos detalles, ¿no? Yo qué sé, algunas, ¿cómo diríamos? Han tenido accidentes y han sido recuperados, operados y demás, igual se van. Pero tengan en cuenta que allá arriba no se van a ir con la cicatriz tremendo, no. Porque ninguna cosa que realmente imperfecta entra allá arriba. Dios nos hace perfectos, vamos a ser glorificados, Dios va a transformarnos, seremos transformados, glorificados. No puede entrar algo negativo allá arriba, no puede entrar. Entonces, en ese sentido, vamos a ser arrebatados hacia el cielo. Así que los anillos y tanto, inclusive uno dice, tengo mis dientes de oro. Bueno, chao dientes, vas a entrar con dientes normales, el oro se quedará. Además no tienes que preocuparte si tus dientes de oro se quedan, porque allá vas a caminar por calles de oro. Así que, hermanos queridos, es interesante el rapto. Hablar simplemente del momento del rapto abre muchas preguntas para la gente, muchas preguntas, ¿no? Uno dice, ¿y qué, pastor? ¿Qué pasa con una mujer que está embarazada? Y resulta, llega el rapto, porque en un momento, abrir y cerrar los ojos, vamos a escuchar unas trompetas, ¡bye! Y nos vamos. ¿Y qué pasa de una mujer que está embarazada? Dice, está embarazada. Entonces, ¿qué pasa con el bebé? Ah, ahí está lo claro, lo importante, ¿no? Por esa razón, el aborto es pecado, el aborto es asesinato. El momento en que se raptó, ojo, ¿qué pasa si la madre es pecadora? Es una mujer que realmente todo, inclusive quería muchas veces eliminar a ese bebé. Y resulta que llega el rapto, dice que dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, dice la Biblia. Por lo tanto, ese bebé tiene todo el derecho de entrar al cielo. El momento en que Jesús venga, el bebé se va para arriba y la madre se queda. Se quedará el líquido amniótico, ¿no? Todo lo demás, ¿no? La placenta, el niño se va para arriba, es arrebatado. Porque, ojo, tenga en cuenta que el niño es una vida. Es una vida. No es parte de mí, yo lo puedo sacar, dicen algunas señoras medio loquitas por allá. Pero no, es una vida. Y miren, ese bebé se fue para arriba. Sea cual sea el tiempo del embarazo, ¿no? Gestación. Ya sea como un huevo o cigoto, sea un huevo o cigoto, igual se va para arriba. Ah, pero ¿y en el paraíso cómo va a estar? ¿Como huevito flotando allá? No. Como decíamos, allá, la palabra de Dios habla que allá es la perfección. Entonces, justamente ese huevo cigoto no va a estar como huevo cigoto allá, no. Entonces, ahí va a estar en el mejor momento de su vida. Ese bebé, ese niño, en el mejor momento de su vida ya en el cielo, vamos a poderle ver, no van a estar huevitos por ahí, no nada que ver, no, entonces allá está, pero ojo, pase, es una vida, tengan en cuenta que es una vida y se va para arriba, no así sea de 5 meses, de 7 meses, se va para arriba. Entonces las mujeres van a estar asustadas, ¿qué pasó? ¿Dónde está mi bebé? Y no va a haber el cadáver ni nada porque está para arriba, porque todos los niños, un elemento importante, todos los niños, todas las niñas son arrebatadas. El día en que Jesús venga, todos los niños son arrebatados. Todos, absolutamente todos. No me dirá, pero sabe que yo conozco de mi vecinita su hija, pero su hija es tremenda, una mal hablada, el otro, y constantemente veo a la señora de la tienda, le engaña, se lo roba los dulces, las pastillas, y se va, y no creo que ella entre al cielo. La respuesta le diré a usted, ¿sabe qué? Esa personita está actuando en condición de niña. Ella, sus acciones directamente reflejan lo que ella del entorno está captando. Pero ella sigue siendo niña. Entonces esa persona, esa niña o ese niño igual va a ser arrebatado. Porque uno de 5 años es niño, uno de 4 años niño, aún de 6, 7 años son niños. Entonces, y dijo Jesús, dejad a los niños venir a mí. Hay que tomar en cuenta este elemento importante. Cuando Jesús estaba compartiendo, la gente se le aproximó y dice la Biblia que sus discípulos se molestaron porque había niños que estaban queriendo venir a Jesús, niños. Ahora, hay que tomar muy en cuenta este detalle. Cuando los niños querían venir a Jesús, los niños estaban acercándose a Jesús. Yo creo que para que los discípulos se molesten,
Los niños han debido estar metiendo bulla, haciendo escándalo. Eran niños traviesos, niñas traviesas. ¿Por qué se van a enojar los apóstoles? Si eran niños así, bebecitos, ¿por qué iban a impedir los discípulos a que se acerquen a Jesús? ¿Por qué? No había por qué. Estaban con las mamás, listo. Y si el bebecito lloraba, la mamá le daba pecho, no había problema. Entonces, ese pasaje bíblico hace referencia a que los niños eran ya mayorcitos, eran de 7, 8, 9 años, niños que estaban correteando, traviesos. Y para que se molesten los discípulos, yo creo que ellos han debido hacer ademanes, tal vez le sacaron la lengua, o yo qué sé, pero querían ver a Jesús, al maestro. Y los discípulos se molestaron, vayan, vayan chicos, y lucharon con ella para que no vengan. Jesús se dio de cuenta de eso. Dijo, a ver, ¿qué pasa por ahí? A ver, a sus discípulos. A ver, Tomás, pues tú, tal, abra el campo, ¿quieres? No, es que estos chicos, cállese. Pero los chicos estaban, no, cállese. Y el Señor, vengan, dejen a los niños venir a mí. Se trata de niños que caminaban, en unas palabras, 5, 6, 7, 8, para adelante, niños. ¿Por qué? Porque un bebé no podía venir, un bebé de pecho, dejen a los niños venir a mí. No podía el bebé recién nacido venir. Entonces estaba refiriendo a los niños ahí, de la calle. Dejen a los niños venir a mí y no se los impidan. Porque de los tales es el reino de los cielos. Y cualquiera que no fuera como estos niños, ¡guay! Imagínense lo que Jesús dijo. Entonces, el día del arrebatamiento, todos los niños se van para arriba. ¡Oh, qué bien! En tanto y cuanto seas niño o niña, en tanto y cuanto tengas ese corazón de niño, esa mente de niño. Ahora hay traviesos. La travesura no significa que le va a condenar por los siglos al Hades social y posteriormente al infierno. No. Es decir, pues travieso. Son características propias de un niño. ¿Se da cuenta? O porque no quiso comerse la sopa, bueno, no quiere y se va a ir al Hades social por los siglos. No, son niños. Obviamente el papá tiene que corregir algunos detalles en los hijos, sí, tiene que corregirlos. Pero el detalle, los niños y las niñas se van para arriba. Entonces, otras preguntas que me hacen generalmente cuando comparto este mensaje y cuando doy esta enseñanza me preguntan, me bombardean de todo tipo. Sí, me bombardean. ¿Qué dice? ¿Y qué pasa de aquellas personas que de nacimiento nacieron sin un brazo, sin un pie o paralíticos? Obvio está la respuesta dada. El día que el Señor venga, ellos se van para arriba. Es decir, con brazos completos, porque no pueden entrar así sin brazos allá. Dios va a darles eso, lo que tanto han deseado, van a tener allá arriba. Entonces, será algo impactante. Ahora uno dice, pero ¿y la ropa? Si la ropa se va a quedar, si todo se va a quedar, vamos a subir desnudos. ¿Sabía usted, querido amigo, amiga, cada uno de ustedes, a partir del momento en que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, a partir del momento en que estamos en el camino de Jesucristo el Señor, a partir del momento en que esa sangre de ese cordero que se sacrificó nos limpió de todos nuestros pecados, a partir de ese momento llevamos vestiduras blancas, sí. Usted está si usted se ve con sus familiares, está con ropa blanca. Y uno dice, no, le veo a mi esposa de verde, de rojo, de azul, y a usted le veo con una chompita, un suéter color verde. Claro, eso se ve con los ojos humanos, pero con los ojos espirituales, yo puedo verle a usted de blanco, a toda la gente de blanco con los ojos espirituales. Y usted me vería con los ojos espirituales que estoy de blanco. Y veríamos lastimosamente también con ojos espirituales cuánta gente, esa vestidura blanca está manchada, negra ahí, con todo rasgada, y yo qué sé, pero está mal, están en pecado. Entonces, el Señor arrebata a su iglesia, arrebata, pero ojo, al arrebatar a su iglesia, no todos se van a ir hacia arriba. Uy, no todos van a ser arrebatados. ¡Qué pena!, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta eso, no todos se van. Entonces, ¿por qué no todos? Si bien la idea es que toda la iglesia, la idea es que toda la humanidad sea arrebatada, pero lastimosamente no toda la humanidad, porque no todos reconocen a Jesucristo como Señor de su vida, lastimosamente. Ahora, si bien hay cristianos y dicen, ya he aceptado a Jesús como mi Salvador, me voy, amén, nos vamos, pero no todos tampoco los cristianos, porque hay algunos que pese a tener vestiduras blancas han descuidado su vida y están manchados aquí, acá, que todo lado, y aparecen dálmatas andantes, ¿no? Si uno ve con los ojos espirituales, su vestidura blanca está totalmente manchada, destrozada. Tiene que irradiar limpieza, pureza, santidad en nuestra vida. Dice que las buenas acciones son las vestiduras blancas que nosotros vestimos, dice la palabra del Señor. En ese sentido, nuestros frutos dan un colorido blanco, ¿no?
de santidad a nuestra vestidura blanca. El día del rapto, todos vestidos de blanco, nos vamos para arriba. Pero ¿qué pasa si al momento del rapto, el día del arrebatamiento, le pesca a algún cristiano murmurando contra su prójimo, hablando mal contra su vecina, o cometiendo un error, o tal vez a uno de esos hermanitos en la calle le pesca el momento que se venga, cuando está mirando, no sé, el cuerpo de una mujer y viendo tal vez las caderas y todo? Es decir, lastimosamente esa persona se queda lastimosamente, se van a quedar. Ahora, y eso también, una pequeña observación a la iglesia pentecostal. Yo soy de línea pentecostal. Entonces, muchos creen, yo estoy hablando en lenguas, hablo en lenguas, estoy bautizado en el Espíritu Santo. Muy bien, bendición, te da fuerza, ¿no? Tienes fuerza, esa fuerza especial. Pero ojo, hay mucha gente que aún hablando en lenguas siguen pecando lastimosamente. Hablan en lengua, se tiran al piso, están allá, pero sin embargo en su casa son monstruos bestiapeludas que están ahí haciendo cosas negativas. Lastimosamente ellos también se van a quedar. Y alguien me preguntó, y discúlpeme, pastor, con el respeto, ¿habrán pastores o líderes de las iglesias que en el día de rapto se queden y no sean arrebatados? Y con el dolor en mi alma le digo que sí. Sí, va a haber muchos líderes, pastores, maestros, ¿no? Autoridades eclesiásticas que se van a quedar. Porque el hecho de que sean los títulos, no lo hacen a santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que cuidar nuestras vestiduras blancas, tenemos que ver nuestro testimonio, nuestra fidelidad al Señor para ser arrebatados. Pero qué pena, uy, no. Conozco, lastimosamente y con el dolor, entre comillas, pastores, entre comillas, ¿no? Que lastimosamente no tienen nada de pastores. Lastimosamente, una cosa dice su cartoncito, su credencial, su título, etcétera, y otra cosa dice su vida. Lo que el Señor ve es el corazón. Por eso la Biblia nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida del corazón. Hay que cuidar, hay que mantener en santidad. El día en que Cristo venga nos vamos para el Señor, pero ojo, tenemos que estar trabajando en cuidar nuestra santidad, luchando en ser un verdadero testimonio para la sociedad. La conozco, qué pena. Y si tendría que compartir aquí, lo triste es triste ver algunos supuestos pastores que hacen quedar mal al Evangelio, a Jesús. Hay cosas tremendas, tremendas. Simplemente para dar ya estamos sobre ahora, uno de los N cantidad de ejemplos que tengo de consiervos que lastimosamente tal vez se queden, tal vez, ¿no? Había un ex pastor, que no voy a decir, un ex pastor, que la esposa programó un agasajo en su hogar porque era su cumpleaños. Era un pastor de esos tremendos que finge ser pastor. En la iglesia todo consagrado, aleluya, ya. Pero era un señor, pero súper inconverso, mundanazo, en su hogar, ¿no? Hablaba palabrotas, pero de esos calibres horribles que abren el infierno. Era horrible. Entonces la esposa organizó con los hermanos de su iglesia, vamos a la casa, al estilo de las películas tal vez, y lo vamos a acomodar en la casa, y cuando entre el pastor, todos salen de diferentes lugares, ¡sorpresa! Se ubica, ¿no? Ella organizó eso a espaldas de su esposo, el pastor. Entonces, y llevó a muchos hermanos, adelantaron muchos para ir a alistar en la casa, organizaron detrás ahí. Y la idea era que cuando el pastor ingresa a su sala, living, todos digan sorpresa y tenían que salir de lugares ocultos. Uno estaba detrás de la puerta, en la otra sala, detrás de los muebles. Se ocultaron, cosa que cuando el pastor está al centro, sorpresa, y salgan con la torta, con todo lo demás. Resultado que cuando el pastor estaba y la esposa estaba un poco ajetreada, un poco preocupadita y demás, ¿no? Con los afanes que estaba planificando el día de su cumpleaños. Terminó el culto en la iglesia. Ya, pues, ¿qué tanto estás medio rara? Salías y entras, ¿qué pasa contigo? ¿Qué el otro? No, es que, hijo, papita, todo, la esposa muy cariñosa, la esposa. ¿Qué tanto estás así? ¿Qué es? Y así. Algunos salen y entran y comenzó a molestarse. Después, y la esposa afanosa corre hacia la casa, se adelanta.
Y él molesto llega a la casa del pastor, entra, ya está entrando el pastor. Ah, listo. Y los hermanitos se ocultaron, muchos líderes, hermanos de la iglesia en la casa, llevó a muchos. Cuando el pastor ingresó, la puerta de la calle, pasó el patio, y ya para entrar, el pastor ingresa de un golpe, le mete la puerta un poco más, lo saca, las chapas, el cerrojo, ¡pum! Lo mete un poco, no sé si era una patada o un puñete, pero lo saca. Y la esposa, y lo primero que el pastor, si él entraba y la gente me dice sorpresa, pero antes se adelanta el pastor, ¡pum! Entra y dice, pedazo de tal, ajos, pimientas, ¿qué estás haciendo en la iglesia? Que eres una tal cual. Uy, y el pueblo que estaba ahí se asustó porque no podía decir sorpresa, porque para ellos era más sorpresa, ¿no? Y se asustaron y comenzó a maldecirle, comenzó un poco más y le golpeaba. Pero hijito, no entiendes. ¿Qué hijito que no entienden? No, pero entendé. Es que hay gente que me importa. Y comenzó a loquearse. Y habló, pero asquerosidades, le digo, qué cosa. Es decir, cosas irreproducibles. Y todos los demás estaban ocultos y tenían miedo. ¿Qué cosa que el otro? Hizo el show tremenda y el pastor hizo cosas asquerosas. Insultó, maldijo a su mujer, etcétera. Y la esposa no sabía cómo decir que estaban los hermanos ahí escuchando todo. Pero hijo, no entiende. Y comenzó a llorar y a llorar. Por favor, cállate, le dijo la esposa. Y él, ¿qué cosa? A mí no me haces callar. Y le empujó. Le digo, ¿qué me estás tapando? ¿Qué cosa estás haciendo? Cállate, por favor. Así tus lágrimas de cocodrilo. ¿Qué tanta? Y ella, en su desesperación, se arrodilló y dijo, no, me hagas tu show, no hagas tu show. ¿Qué cosa estás haciendo acá? Los hermanos están aquí escuchándote todo. Ya le gritó, ya no podía más. Un poco se asustó ese pastor. ¿Qué? ¿Quiénes están aquí? ¿Quiénes están aquí? Y de ahí, de la otra salita, salió dos hermanitas, ¿sí? Pastor, buenas tardes. El otro, pastor, debajo, pastor, ¡fu! Más de una veintena de hermanos. Pastor, ¿por qué no me dijo que iba a estar aquí? De vergüenza, se escapó y no salió más. Se encerró en su dormitorio. La hermanita llorando, los hermanos ahí. Se los aguó la sorpresa. Ese tipo de pastor será arrebatado. La respuesta es fácil, ¿no? Entonces, lastimosamente, hermanos queridos, ¿quién es ese pastor? Le está diciendo. Hay muchos. Pero hermanos queridos, hablando de siervos, hay muchos. Pero lo lindo es que hay muchos más que realmente dan buen testimonio, que realmente cumplen con la obra de Dios, que realmente dan la vida por las ovejas. Esos siervos sí, obviamente, van a estar encabezando y todos vamos a ser arrebatados. Ahora, como estamos hablando del rapto, de la primera parte de la segunda venida, justamente dice la Biblia, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, dice la palabra de Dios. En otras palabras, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que ya están muertos, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. En la vida hay muertos, obviamente mueren, ¿no? Nosotros morimos en este tiempo, esta muerte. Hay gente que muere por diferentes circunstancias, y hay dos tipos de muertos. Muerte significa separación. Hay dos tipos de muertos. Los muertos en Cristo y los muertos en pecado. Hablemos dos tumbas ahí ya, dos nichos. Entonces, un muerto en pecado y un muerto en Cristo. Este murió en Cristo, obviamente está en el paraíso, pero su cuerpo ahí está, en el cementerio. Haya muerto hace 20 años, 50 años, 10 años, un año, etc. Pero ahí está su cuerpo. Su espíritu y su alma están allá en el paraíso feliz, ahí está su cuerpo. Pero hay otro cuerpo ahí, esqueleto, yo creo, ya casi polvo, ahí, de un pecador. Ya, obviamente la Biblia dice, está establecido que el hombre muera una vez, después del juicio, y lastimosamente hay muchos que han muerto en pecado. Y la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, hermanos queridos. Y lastimosamente muchos están en el Hades social. Estoy hablando de Hades social porque es lo correcto. Porque al infierno posterior ellos se irán al infierno. Porque el infierno, bueno, muchos lo llaman al Hades social como infierno. Pero legalmente no es el infierno verdadero. Más a posterior está el infierno verdadero, ¿no? El lago de fuego. Pero la gente cuando muere se va a un lugar de tormento tremendo que es el Hades social. Entonces, la cuestión, hermanos queridos,
Es decir, los que mueren en pecado, su cuerpo está ahí en el cementerio, pero la persona, su ser, la persona misma está en el lugar de tormento, está atormentando. Ahora, el detalle, hay dos tumbas. El día en que Jesús venga, el día del arrebatamiento, ¿qué implica? Que Jesucristo nuestro Señor viene hasta medio cielo, eso sí lo sabe usted, hasta las nubes, dice no. Hay de todo, hay datos se hacen lío. ¿Y qué pasa, pastor, si ese día no hay nube, está todo despejado? No, de todo se hacen lío esta gente. Ven hasta medio cielo, hasta ahí, hasta la atmósfera, hasta ahí, ya. Viene para arrebatar a su iglesia. Y dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice aquí, versículo 14 de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron, a los que han muerto en Cristo, dice, ¿no? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos vamos a adelantar, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. De ahí dice, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Los muertos en Cristo, es decir, los muertos en Cristo resucitan. Y vamos a hablar en una siguiente emisión todo esto. Vamos a continuar esto. Muchos lo toman este estudio como un estudio de escatología. Pero ojo, tengan en cuenta que los muertos en Cristo resucitan. Pero ¿y qué pasa con los otros? Los que han muerto sin Cristo, aquellos que han muerto en pecado, no van a resucitar ahí. No resucitan. De resucitar van a resucitar, pero posteriormente, y vamos a hablarles posteriormente cuándo estos van a resucitar. Pero esto no para perdón, no. Tampoco hay purgatorio. Alguien se inventó, hay purgatorio interno. No hay desquite ni segundo turno, no hay nada. Está establecido que el hombre muera una vez después del juicio. Si ha muerto en pecado, fin, listo. Si ha muerto en Cristo, amén, feliz de él, está allá con el Señor. Los muertos en Cristo resucitan primero. Y como este proceso de resucitar primero, estaremos compartiendo en la siguiente. Pero quiero decirte de todo corazón, tienes que cuidar tu vida, testimonio, ser luz en medio de las tinieblas. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, alumbrar con nuestro testimonio a todos. Realmente hay que cuidar, tenemos que cuidar. ¿El Señor viene pronto? Pues claro que sí, y hasta cerca venir. Pero tenemos que andar en luz. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuidemos nuestro testimonio. Y estaremos compartiendo mucho más de este compartimiento en los siguientes programas. Amados, que Dios me lo bendiga grandemente.